Y al final, después de haber prometido que no lo iba a hacer, Donald Trump terminó atacando Irán. Se sumó así a la ofensiva que había desatado 8 días antes Israel con su a esta altura ya famoso ataque preventivo contra las instalaciones científicas de Irán, contra los domicilios de los principales científicos del país, de la plana mayor conjunta de su ejército. Y digo contra lo que prometió porque Trump hizo campaña durante todo 2024 prometiendo justamente poner fin a esas guerras interminables en las que se suele meter en Estados Unidos. Se comprometió específicamente a terminar con las guerras en curso y a preservar a Estados Unidos de cualquier eventual guerra futura. Una promesa que tiene que ver con una disyuntiva existencial para Estados Unidos, que es cuesta mucha guita sostener ese rol de gendarme mundial en un contexto unipolar como el de las últimas décadas, desde la caída del muro de Berlín, pero en el cual aparecen desafiantes a esa hegemonía unipolar, con China a la cabeza, obviamente, un país que gasta muchísimo menos, una ínfima parte de lo que gasta Estados Unidos en armas, pero que tecnológicamente ya se le está arrimando. Trump, cuando confirmó el ataque con aviones B-2 contra 3 puntos de la geografía iraní, dijo que ningún otro ejército podría haber hecho eso. Y tiene razón, ningún otro ejército tiene esos aviones bombarderos que no registran prácticamente los radares, que generan en los radares la misma manchita que un pájaro pequeño, pero pueden transportar bombas de 13.000 kilos que perforan kilómetros hacia abajo con la energía cinética de su lanzamiento y que, bueno, obviamente pueden arrasar ciudades enteras. Este bicho, el B-2, que desplegó Trump para bombardear Irán, salió de Estados Unidos y volvió a Estados Unidos sin aterrizar, porque puede repostar combustible mientras vuela. Algo que, bueno, hasta ahora habíamos visto solamente en las películas, pero que efectivamente ocurre en la realidad y que ningún otro ejército puede tener porque Estados Unidos no les vendió esos aviones a ningún otro país. Claro, dicen los especialistas que justamente este tipo de armamento cierra la brecha entre lo nuclear y lo no nuclear, porque, claro, de una bomba nuclear no habría retorno, sobre todo si se descarga sobre un país con potencial para devolver otra, pero esto es mucho más destructivo que lo que hasta ahora fueron los ejércitos convencionales. Y claro, del otro lado está un Irán que se sabe ha financiado durante décadas a grupos terroristas como Hezbollah, ha sometido sus investigaciones nucleares a inspecciones internacionales que interrumpió hace un mes, digamos, cuando la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, contó que ya Irán había dejado de permitirles acceso a sus inspectores para demostrar que no estaba desarrollando armamento nuclear. Pero no deja de ser cierto que aún en ese contexto Irán no disparó primero. Disparó primero Israel y luego se le sumó Estados Unidos. Claro, nosotros que tenemos esta guerra muy lejos, tenemos un presidente muy bocón, que el viernes, en una entrevista televisiva, cuando Estados Unidos todavía no había descargado estas bombas de 13 toneladas sobre los sitios que dicen que destruyeron, donde Irán dicen que tenía sus preparativos para la bomba nuclear, decía esto. Si se desarrolla Irán como potencia nuclear, el mundo está en problema. 2 veces, 2 atentados. AMIA, sí, Embajada de Israel. 114 muertos, vamos. O sea, es un enemigo de Argentina, vamos. Irán es un enemigo de Argentina, sin duda. Claro. Sin duda. Bueno, ahí está
la confirmación que necesitaba Milei de Esteban Trebuch, pero más allá de eso, que Argentina defina como enemigo a Irán por algo que la propia justicia argentina no pudo resolver, aunque pasaron 30 años de ese momento, parece un montón. Claro, más todavía parece cuando la razón que invoca Milei para declarar enemigo a Irán sean esos atentados. Porque lo que mostró la investigación del atentado a la AMIA, también la investigación del atentado a la Embajada de Israel, pero sobre todo al atentado a la AMIA, es que hubo complicidades locales en ese atentado y que esas complicidades locales fueron ocultas durante la investigación por el poder político. Esto lo cuenta como nadie la serie y antes el libro Yossi, de dos grandes investigadores como Miriam Lewin y Horacio Lutzky. Claro, nadie puede decir que a la justicia argentina la manejó Irán. La justicia argentina fue chota, como es chota la justicia argentina, para establecer quiénes fueron los responsables del peor atentado terrorista que sufrió la Argentina. Pero 30 años después, subirse a una guerra que se puede convertir en nuclear, invocando los lados del bien y del mal, y un atentado del que hace 30 años que no se consigue un responsable en Argentina, bueno, parece un montón. Si a eso le sumás que somos un país empobrecido y muy mal pertrechado, bueno, más todavía resulta raro. El problema es que para el presidente no somos un país mal pertrechado, sí empobrecido, pero fíjate cómo se autopercibe militarmente Milei. En materia de defensa, ¿sí? O sea, seguridad respecto a otros países, el programa de reequipamiento que ha hecho el ministro Petri es el más grande de la historia argentina, el más grande de los últimos 50 años. ¿Sabía que hoy Argentina es la 23ª potencia militar mundial? No, no lo sabía. Pensé que no estaba ni entre los 100. ¿Qué dato, no? O sea, bueno, digo, gestión Petri. Es increíble, esto es increíble. De verdad, el avión F-16 viejo que le compró Argentina a Dinamarca con tecnología de Estados Unidos ya llegó a la Argentina, pero no va a despegar. No va a despegar porque no nos venden unas piezas que hacen falta de ese F-16 por el embargo militar que la OTAN dispuso sobre Argentina a partir de la Guerra de Malvinas a pedido de los británicos. O sea que nosotros le compramos carísimo un avión viejo a Dinamarca con tecnología yanqui que no podemos usar. Esa es la gestión Petri. Y sin embargo, cuando uno piensa las relaciones diplomáticas, me da la sensación de que no debería pensar primero en qué armamento tiene. Debería pensar primero en la seguridad de la población, en las razones geopolíticas para relacionarse de una u otra manera con un país, y en lo último que debería fijarse es en los prejuicios de quienes gobiernan en ese momento, porque si hay algo que probó Ucrania con Zelensky y su política previa a la invasión de Rusia, es que las guerras terminan con la democracia, entre otras cosas. O sea, cuando hay un presidente gobernando un país que entra en guerra, y bueno, ese presidente medio se queda o termina digitando quién se queda después o termina desatando una catástrofe si se va. Entonces, si los gobiernos invocan razones como que hay que estar del lado del bien o del lado correcto para entrar a una guerra, tienen que convencernos a los demás pobladores del país que ese es el lado correcto, efectivamente, que ese es nuestro lado. Y sin embargo, cuando uno mira el lado de Estados Unidos, no solamente ve que es el único país que lanzó una bomba atómica, no una, 2 bombas atómicas lanzó Estados Unidos, sino que es el único país que tiene una red de bases militares en todo el planeta. Bases militares que efectivamente le cuestan muchísima guita, que ahora está replanteándose si le conviene tener o no, pero que entre otros lugares quiere expandir en Argentina.
porque quieren hacer con dinero estadounidense una base en Tierra del Fuego que sirva como acceso a la Antártida, pero que básicamente lo que hace es terminar de blindar el dominio estadounidense sobre el cono sur. Y Estados Unidos no solo tiró 2 bombas atómicas. Estados Unidos bombardeó después de la Segunda Guerra Mundial, después de ese 6 de agosto, ese 9 de agosto del 45, en el cual bombardeó Japón. Tiró bombas en Corea, en la Guerra de Corea. Tiró bombas en Guatemala en los años 50 y 60. En Indonesia, en Cuba, en el Congo, en Laos, en Vietnam, donde también usó armas químicas, en Camboya, en Granada, en el Líbano, en El Salvador, en Nicaragua, en todas las repúblicas centroamericanas que tuvieron insurgencia guerrillera en los 80, en el propio Irán en 1987, en Kuwait, en Irak, cuando fue la guerra del Golfo, allá por el 91, en Bosnia en el 94 y el 95, en Sudán, en Afganistán, en Yugoslavia, en Yemen, en Pakistán, hasta hace poco en Siria, país que quedó completamente arrasado. En fin, el lado correcto parece ser un lado bastante beligerante. Y uno los ve a los funcionarios, incluso del equipo económico, flasheando Guerra Fría, sugiriendo que en la Segunda Guerra Mundial Argentina estuvo del lado de los nazis, un prejuicio muy extendido también entre los antiperonistas. Argentina tiene, según su posición en el planeta, un interés y un despliegue militar que por ahora, por suerte, tuvo que ver con la paz. Y le quiero dejar a Juan Gabriel Tocatlián la última palabra en este editorial, porque cómo definió la política exterior y sobre todo la política de defensa de Milei esta mañana aquí con Ernesto y Reinaldo, nos puede dar una dimensión de hasta qué punto lo de Milei puede no solo ser una bravuconada que nos puede llegar a costar otro atentado en nuestro país. Puede ser algo muchísimo más grave, algo muchísimo más peligroso para nuestra seguridad y la de nuestros hijos. Juan Gabriel Tocatlián advertía esto esta mañana. El gobierno del presidente Milei, sin una exigencia externa, sin una demanda externa, sin una coerción externa, yo no creo ni que Trump ni que Netanyahu lo hayan presionado, por convicción y conveniencia, y por creer que él y un conjunto de países, entre los cuales está, por supuesto, Israel y Estados Unidos, y él suma muchas veces a Meloni, a Italia, él cree que debe salvar a Occidente, nos está llevando a un lugar que es absolutamente peligroso, desmesuradamente peligroso. Uno no puede votar todo el tiempo contra Palestina. Uno no puede decir que hay rusos en el país que están jugando y están provocando cosas, como lo dijo Adorni hace unos días. Uno no puede decir que Irán es un enemigo. Argentina nunca definió ni su política de seguridad, ni su política de defensa, ni su política exterior en términos de enemigos. No existe en la historia de la República Argentina, en su diplomacia, en su defensa, calificar o descalificar a los países como enemigos. Uno trata de tener como nación y como país y como gobierno las mejores relaciones posibles, aún con los que detesta. Para eso está la diplomacia. Claro, para eso está la diplomacia. Por ahora da la sensación de que el gobierno de ultraderecha no sabe de diplomacia. Pero hay algo que puede ser mucho más riesgoso, que es lo que advierte el profesor Tocatlián, ex rector de la Universidad de Itela, máximo especialista para mí en relaciones internacionales de la Argentina. Hay algo peor, que es que no sepan usar la diplomacia, que sepan y que la estén usando para meternos en una guerra ajena. Pasaron cosas. Alejandro Berkovich.